暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. Duryodhana. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru Kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. Urihamke, con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 17. La danza de los tres colmillos. 1. Aterrizaje forzoso. La caída fue vertiginosa. Luna sintió el vacío en el estómago, pero confió en el plan. «Ino, abajo», gritó Luna, cuya voz se perdió en el viento. Ino cayó primero. Al no tener técnica, simplemente se dejó ir como una bola de cañón. Activó sus guanteletes y se estrelló contra el pavimento de la plaza. ¡Pum! El impacto levantó polvo y aturdió a los devoradores cercanos, pero Ino rodó por el suelo, mareada por el golpe. ¡Ay, cabeza!, se quejó la chica jabalí, sacudiéndose los escombros. Traya aterrizó segundos después, usando su escudo y martillo para amortiguar el golpe. Sus botas de hierro chispearon contra la piedra. Aterrizó firme, con una postura defensiva perfecta. Finalmente, Luna tocó el suelo. No hubo explosión. Tuvo que rodar 3 veces para disipar la fuerza de la caída y terminó jadeando, con la espada en guardia alta, mirando a los monstruos que las doblaban en tamaño. No eran héroes invencibles, eran 3 pequeñas figuras rodeadas de pesadillas. 2. La muralla y el aguijón. Los devoradores reaccionaron rápido. 3 de ellos se lanzaron contra Luna, viendo que era la más pequeña. Luna no intentó bloquear, sabía que la fuerza de un demonio le rompería los brazos. «Traya», gritó. La enana reaccionó por instinto y años de disciplina. Se interpuso entre Luna y las bestias, clavando su escudo en el suelo. ¡Clang! Las garras de los demonios rebotaron contra el acero enano. Traya gruñó por el esfuerzo, sus botas resbalando hacia atrás unos centímetros. «¡Son pesados!», gritó Traya, apretando los dientes. «Muévete, Luna». Luna aprovechó la apertura. No atacó al cuello ni al torso, demasiado duros. Se deslizó por el suelo y lanzó un tajo rápido a los talones del demonio, donde la armadura quitinosa era más delgada. Colmillo de sangre cortó los tendones. El demonio chilló y cayó de rodillas. «Ahora, Ino», señaló Luna. Ino, recuperada del mareo, cargó con un rugido. No usó artes marciales, solo fuerza bruta potenciada por su naturaleza de magma. Golpeó al demonio arrodillado en la cara, lanzándolo unos metros hacia atrás, pero no lo mató. Solo lo aturdió lo suficiente para ganar espacio. Les estaba costando derribar a uno solo, y había cientos. 3. Refuerzos, no salvadores. Más adelante, la línea defensiva de los enanos estaba a punto de romperse.
El rey Thorin estaba luchando contra 20 demonios a la vez, y Setsuna estaba ocupada protegiendo el flanco izquierdo. Un grupo de devoradores logró flanquear al rey y se dirigía hacia los sanadores que evacuaban a los heridos. ¡Se filtraron!, gritó un guardia herido. «Vamos», ordenó Luna. El equipo Colmillo de Piedra no fue a pelear contra el jefe. Fueron a tapar el agujero. Traya corrió y golpeó el suelo con Geoda, creando un pequeño montículo de tierra que hizo tropezar a los monstruos. Luna lanzó pequeñas bolas de fuego del tamaño de manzanas para cegar a los demonios, distrayéndolos. Ino se paró frente a los sanadores, recibiendo los golpes con sus brazos protegidos y devolviendo empujones de fuego. No estaban ganando la guerra, pero estaban comprando segundos vitales. El rey Thorin, al ver que su flanco estaba cubierto por las niñas, pudo concentrarse en su frente. «Bien hecho», bramó el rey. «Mantened esa posición. No os hagáis las heroínas, solo aguantad». 4. La mirada del depredador. Desde el aire, Belcebú observaba el campo de batalla con aburrimiento, hasta que vio el fuego azul y naranja de Luna y la fuerza bruta de Ino. Descendió lentamente, sus alas zumbando como avispas gigantes. Aterrizó sobre una estatua destruida, mirando al trío de niñas que jadeaban por el esfuerzo de contener a los demonios menores. «Huelo a algo interesante», siseó Belcebú. Sus ojos compuestos se enfocaron en Luna. «Tú hueles a la presa que busca Shiro. Tienes el aroma de ese zorro blanco molesto y de una magia que no pertenece a este mundo de piedra». Belcebú no mostró reconocimiento maternal ni nostalgia. Solo mostró hambre y pragmatismo. «Si te llevo viva, tal vez Shiro me deje comerme tus piernas como recompensa». El general levantó un dedo y disparó una bala de ácido concentrado hacia ellas. «¡Cuidado!», gritó Setsuna desde lejos. Ino saltó frente a Luna y cruzó los brazos. El ácido golpeó sus guanteletes. Ino gritó de dolor mientras el humo salía de sus protectores, pero su piel de magma resistió lo peor. «¡Quema!», lloró Ino, retrocediendo. Luna miró a Ino herida y luego al monstruo que flotaba sobre ellas. Sus manos temblaban. La diferencia de poder era abismal. Belcebú ni siquiera estaba peleando en serio. Estaba jugando con su comida. 5. La estrategia del ratón. Luna sabía que no podían ganar por fuerza. Miró a Traya, luego al rey Thorin que intentaba abrirse paso hacia ellas. «No podemos matarlo», susurró Luna a sus amigas, «pero podemos bajarlo al suelo para que el rey lo aplaste». Luna envainó su espada y sacó 2 kunais atados con cuerdas de alambre de Mithril, un regalo de Traya. «Traya, necesito que me lances». «Estás loca», dijo la enana, ajustando su escudo. «Te va a comer». «No, si soy más rápida», respondió Luna, con el corazón a 1000. «Ino, prepara el fuego más grande que tengas». Era un plan suicida de 3 niñas desesperadas contra un general del infierno. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Ino ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way